¿Cuál es la diferencia entre Minimal APIs y controladores? Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver cuáles características existen en controladores que no existen en los Minimal APIs. Mira, probablemente en el 90-95% de los casos da igual si tú escoges controladores o Minimal APIs porque tienen prácticamente las mismas características. Sin embargo, existen algunas características las cuales Minimal APIs no tiene que controladores sí tiene. Este video es parte de un curso gratuito que yo estoy haciendo para YouTube acerca de Minimal APIs. Sin embargo, si tú quieres aprender más acerca de Minimal APIs, yo tengo dos cursos de Minimal API en Udemy. Uno de Minimal APIs con Entity Framework Core y otro de Minimal APIs con Dapper, donde utilizamos procedimientos almacenados. Sin embargo, como te decía, este es un curso gratuito, así que vamos a ver la diferencia entre Minimal APIs y controladores. Vamos allá. Recordamos que los Minimal APIs son una nueva modalidad para la creación de web APIs en ASP.NET Core. La idea de estos es que son muy rápidos y ligeros comparados con los controladores. Los Minimal APIs logran esto rediseñando la manera en cómo funcionan los web APIs. También remueven dependencias innecesarias de manera que solamente usamos lo esencial. Sin embargo, al ser una tecnología nueva, todavía Minimal APIs no puede hacer todo lo que podíamos hacer con controladores. Antes de hablar de las características que no están siendo soportadas por Minimal APIs, es importante aclarar que estamos hablando de .NET 8. Es posible que Minimal APIs agregue alguna de estas características en futuras versiones de .NET. Algunas de las características que no podemos utilizar en Minimal API son: no hay soporte por defecto para validaciones. En ASP.NET Core siempre hemos estado acostumbrados a que, con colocar unos simples atributos sobre las propiedades de una clase, es suficiente para realizar validaciones. Con las validaciones nos aseguramos de que la data que nos envía el cliente sea correcta, o al menos que tenga un formato correcto. Por ejemplo, si tenemos la siguiente clase, vemos que el campo nombre es requerido y que el campo email debe tener formato de email. Sin embargo, en Minimal APIs, esto no hace absolutamente nada. Tenemos que construir nuestro propio mecanismo de validaciones, tal como veremos más adelante en este curso. Por lo tanto, para una persona principiante, es mucho más cómodo aprender a trabajar ASP.NET Core con controladores que con Minimal APIs. No hay soporte para JSON Patch. Sabemos que en el mundo web podemos utilizar métodos HTTP, como GET, POST, PUT y DELETE. Sin embargo, existen otros, como Patch. La idea de Patch es para hacer una actualización parcial de un recurso. Eso quiere decir que, si por ejemplo tenemos un recurso de persona que tiene nombre y fecha de nacimiento, si yo solamente quiero actualizar el nombre de la persona sin tocar la fecha de nacimiento, puedo enviar una petición patch hacia el web API, indicando esto mismo, que solamente queremos actualizar el nombre y no la fecha de nacimiento. La manera estándar de hacer esto en ASP.NET Core es utilizando una librería llamada JSON Patch que nos facilita la vida a la hora de realizar esta operación. Sin embargo, no existe soporte para esta librería para Minimal APIs, lo cual sí existe para controladores. Esto no quiere decir que no podamos utilizar HTTP Patch en Minimal APIs, sino que tenemos que buscar otro mecanismo para hacerlo que no sea utilizando la librería JSON Patch. No hay soporte para la interfaz iModelBinder. Model Binding se refiere a la asignación de datos a variables o propiedades de una clase a partir de los datos recibidos en una petición HTTP. Es decir, la idea del Model Binding es permitirnos trabajar con modelos en vez de hacerlo directamente con el contexto HTTP. Esto es más cómodo y hace nuestro código más legible. En general, el Model Binding funciona casi por sí solo. Sin embargo, en escenarios avanzados a veces es necesario construir nuestra propia lógica de Model Binding, y la interfaz iModelBinder nos puede auxiliar con esto. En Minimal APIs esta interfaz no es soportada. Sin embargo, lo que existe en su sustitución es un método llamado BindAsync, que nos permite hacer un trabajo similar, aunque no exactamente igual. La principal diferencia entre ambos, BindAsync y iModelBinder, es que iModelBinder se presta más para la reutilización de código entre distintos modelos. Y claro, también para escenarios avanzados, BindAsync es un poquito más tedioso de utilizar, pero en general tienen capacidades bastante similares. No hay soporte para renderizar vistas. Aunque pareciera obvio que un web API no suele renderizar vistas, en realidad es sencillo en un web API que usa controladores poder usar vistas. Sin embargo, en el caso de Minimal APIs, eso no está permitido. Y si lo piensas, tiene sentido, ya que Minimal API se trata de tener un API con lo mínimo esencial para funcionar, con la promesa de que esto te da mayor velocidad. Pero si te pones a agregarle cosas ajenas a las típicas responsabilidades de un web API, pues ya no es muy minimal que digamos. No hay soporte para el paquete OData. OData es una tecnología que nos permite simplificar la manera en la que elaboramos web APIs. Básicamente nos da la posibilidad de que los clientes del web API nos indiquen exactamente qué datos quieren, en vez de depender de los endpoints que hagamos.
De esta manera, es menos código el que tenemos que escribir para tener un web API flexible que se adapte a las necesidades de nuestros clientes. Existe un paquete oficial de Microsoft para el manejo de OData, el cual nos hace la vida más sencilla a la hora de utilizar esta tecnología. Lamentablemente, este paquete no es soportado por Minimal APIs. Sin embargo, tenemos la alternativa de utilizar una tecnología como GraphQL en Minimal APIs para lograr un resultado similar. No hay soporte de partes ni del modelo de aplicación. En ASP.NET Core, cuando hablamos de partes, nos referimos a la capacidad que tiene el framework de permitirnos dividir en distintos proyectos algunas de sus partes. Por ejemplo, podemos colocar los controladores de una aplicación de MVC en un proyecto aparte, lo que nos permitiría compartir dichos controladores en distintas aplicaciones. Este concepto no existe en Minimal APIs. Esto no quiere decir que no podemos tener un proyecto de Minimal APIs que utilice otros proyectos como librerías de clases. Sin embargo, el concepto de parte como un elemento de ASP.NET Core no existe en Minimal APIs. Otra cosa también es el modelo de aplicación, que básicamente se refiere a los distintos componentes de una aplicación de MVC. Este modelo de aplicación es el que nos permite, por ejemplo, configurar las convenciones que existen en una aplicación. Por ejemplo, que los controladores terminan en controller. Esta convención permite que la aplicación funcione bien sin tener que hacer demasiadas configuraciones. Estas convenciones tampoco existen en Minimal APIs. Así que ya sabes, estas son algunas de las características que podemos utilizar en controladores, pero que no podemos utilizar en Minimal APIs, por lo menos al momento de grabar este video en .NET 8 o .NET 8. Si quieres aprender más acerca de construir Minimal APIs, compra mis cursos de Udemy hoy mismo. Yo tengo un curso de Minimal APIs con Entity Framework Core y también tengo uno con Dapper. Link con descuento a todos mis cursos en la descripción de este video. Gracias.